¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Charlas con Mike. Yo soy Mike y seguimos construyendo este documento, este archivo, este registro con los datos que podemos recoger de todas las personas que de una u otra forma han y hemos participado en el desarrollo, en la evolución, en la formación, en el mantenimiento de la escena del rock, del metal, de la música aquí en la ciudad de Cartago. Teniendo en cuenta que unas personas lo han hecho desde la perspectiva de los protagonistas, otras personas desde la perspectiva del testigo, pero igual tratando de llevar todas esas historias para que nosotros podamos tener una idea de qué es lo que ha venido sucediendo, dónde estamos y hacia dónde vamos con eso. Por supuesto, no podía dejar pasar estos episodios sin invitar al parcero chino, Davinson Rivera, que como todos saben, guitarrista oficial de Cartel Psycho ahora, ¿no? Después de pasar también por otras historias. Y bueno, qué bueno poder tenerte acá, compartir lo que has vivido, tus experiencias, tus apreciaciones de lo que es la escena, parce. Gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación. Y arranquemos como arrancamos siempre. ¿Vos qué modelo sos? Sos 91, listo. ¿En qué momento empieza ese llamado por este género de música? Porque nosotros estamos en un medio donde el metal y el rock y el heavy no son es underground, o por lo menos hasta esa época era bastante underground, no era algo muy latente. Entonces, ¿cómo es ese contacto inicial con el género? ¿De dónde sale ese gusto, man? Parce, yo creo que pues en la mayoría de los casos uno es más bien como influenciado por lo que uno viene escuchando en la familia, que es como las primeras acercamientos pues, que uno tiene a la música. Y de pronto yo creo que por mi parte fue más un poco como por parte de un tío. Un tío que... Los tíos siempre sí, llevándole la música y la mala influencia. La mala influencia. Claro. De pronto yo no era muy cercano a mi tío, pero sí pues crecí escuchando lo que él escuchaba en su casa. Y de pronto pues con el rock como tal, pero con la música sí creo que viene un poco de más atrás. Y resulta que en la casa yo me crié también con un primo, con un primito, fuimos prácticamente como hermanos. Y resulta que pues el papá de él de pronto tenía un poco más facilidad económica que nosotros y al primito le regalaban muchos instrumentos musicales. Le regalaban que la organetica, tenía un acordeón y cositas así. Y no sé, resulta que comencé como a interesarme por esas cosas que no eran mías, pero uno siente claro, como... te llamaba la atención. Sí. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo creo que tenía por ahí entre unos 5 o 6 años. Estamos hablando de 97 más o menos. Sí, más o menos. Entonces, no sé por qué suele suceder que a las personas de pronto a las que les influyen un poco más con eso, aprenda esto, haga esto, como que no le paran bola a eso, ¿verdad? Entonces mi primo no, él dejaba la orgoneta, no la usaba, y yo sí era curioso, venga, esto ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Claro. Cogía el acordeón, y sí, era como más por ese curiosidad. Yo creo que esa pues fue como mi primer acercamiento como a los instrumentos. No sabía qué eran, pero sí la curiosidad, la parte musical. En mi casa, como le venía contando, mi mamá escuchaba lo que llaman la música de plancha. Mi abuelo escuchaba lo que son rancheras, Vicente Fernández. Claro. Mi papá de pronto escuchaba, en la casa escuchaba mucha música. Mi papá escuchaba los terrícolas, mucha variedad. Esos terrícolas eran como los inicios del rock de acá. Sí, claro. Sí. Y mucha de esa música plancha tiene mucho fundamento también medio rock básico y estas cosas. Claro. Es así. Otra cosa que de pronto recuerdo de mis primeras sensaciones musicales, y creo que tendría que estar muy, muy pequeño, le pondría yo 3 años. Recuerdo que mi mamá, por ejemplo, comenzaba como a cantarme canciones de cuna. Recuerdo que me cantaba una que decía es que ro, ri, ro, ra, San Antonio ya se va.
Y a mí eso me daba como tristeza más bien. Yo me ponía como a llorar y no me gustaba eso. Y cuando ella comenzaba de hecho, el primer headbanger que conocí en la vida fue mi mamá. ¿Ah, sí? Sí, porque ella como que experimentaba conmigo y entonces ella le gustaba mucho cantar una canción que se llama Pelo Suelto de Gloria Trevi, claro, y es en el pelo, claro. ese es de headbanging al tope, sí. Comenzaba a señor. moverse y eso sí me alegraba. Oh, okay. Entonces yo, ¿sí me entiende? Como que sensaciones diferentes. Me gusta la música exacto. Entonces yo ahora que vengo como a recordar a mi pasado, me di cuenta de que había un contraste ahí y que más bien la música suave no me llamaba mucho la atención. Pero ya el alboroto de Gloria Trevi, que pues sabemos que es rockera americana, claro. Empecé como a sentirme atraído por ese tipo de música. Entonces, no sé, fueron como mis primeros acercamientos a la música como tal. Vos me hablas del tío que empieza a llevar música también. Eso ya es otra cosa. Tenía yo creo que más o menos 7 años ya cuando empiezo a escuchar. Mi tío escuchaba mucho en ese tiempo una emisora que se llamaba La Mega. Ah, claro, La Mega. La Mega, colocaban mucho rockcito. También por esos tiempos estaba los programas de MTV que ponían sus videos rockeros muy populares. Recuerdo mucho que mi tío salía con sus amigos y llegaba en la noche y ponía un programa en MTV que era como el top 10 de los mejores del rock. Y por ese estilo de música ponía mucho uno de los videos que me impactó fue uno de Michael Jackson. De Michael Jackson no recuerdo muy bien cómo se llamaba. Más o menos cómo iba el video visual. Yo recuerdo que el hombre empezaba como a dar unos pasos y las baldosas. Eso se llama Billie Jean. Eso es re ochentero, chino. Eso es del 84, si no estoy mal. 83, 84, por allá, por eso es una música muy bien hecha. De hecho, aquí sin querer sonar nostálgico, yo soy una de las personas que consideran que la década de los 80 fue de las décadas en la que mejor producción musical hubo a nivel mundial, hermano. A nivel mundial salió una cantidad de artistas de música muy interesante en esa época, dentro de lo que se llama el pop rock, pero había de todo, hermano, y en muchos países. Y de esa camada estaba la música de esa época de Michael Jackson, que él se vuelve el rey del pop, básicamente. Para esos tiempos ya existían lo que son los CDs. A mí me tocó también conocerlo, el cassette. Y el LP. Y el LP también recuerdo que con la música de mi papá. O los 45, ¿los llegaste a ver? No. No, eran los más grandecitos, los más grandecitos. Recuerdo mucho otra cosa, no se me borra de mi mente. El primer CD que vi fue un CD que le regalaron a mi tío. Era un CD de Aerosmith. Oh, ok. ¿Te acuerdas cuál no? El del álbum que es como una vaca. Ah, ok. Sí. Dice que Got Milk iba a decir. Sí, ya sé cuál es. No recuerdo. Sí. Puchiga, se me escapa el nombre, pero eso tiene unos temas muy bacanos. Ese álbum es Aerosmith es rockerísimo. Creo que en ese álbum está el tema de Crazy. Sí. Ese fue el tema que más me impactó. Que tiene un video bacanísimo. Sí, con la hija de Steven Tyler, Liv Tyler, y esta chica... ¿por qué se me olvida el nombre de ella en este momento? Sí, creo que ese video también tiene que ver con una película de unos astronautas. No, ese es otro. Ese es otro más adelantico. Esa es la de Armagedón. No, el de Crazy es el de Crazy es que de las chicas que salen en el carro. Pero es una chica que es actriz. Pero esos dos videos, parce, marcaron también mucho. Y esa música es que es rockerísima, es que Aerosmith tiene un sabor muy rock, muy bacano. De pronto fue como el primer acercamiento musical a lo que ya es el rock como tal, un poco más pesado. Entonces sí, yo escuchaba todo lo que él escuchaba. Recuerdo que yo entraba a su habitación y encontraba afiches de Axl Rose. Claro. Estaba Axl Rose con su pañoleta clásica. Yo era muy curioso. Abría el armario del hombre lleno de camisetas negras, con estampados de bandas, cosas así. Y entonces eso como que me empezó a influir, sí, claro. Entonces yo creo que sí, eso fue como el inicio de
Decís vos más o menos entre los 7, 8 años. 7, ¿sí o no? 8 años más o menos. Estás en el colegio, ¿cierto? La escuela, sí. En el colegio con los... Y hablas de eso con los compañeros de clase, ¿hay también otros compañeros? Parce. ¿O estás aislado totalmente? No, parce, yo no sabía mucho sobre el tema y me imagino que mis compañeros tampoco. Entonces, no, por parte de la escuela en ese momento creo que estaba como tercero o cuarto de primaria. No había mucho... Entonces era solamente la influencia del tío, de lo Era que solo veías, lo que listo. ¿En qué escuchaba. momento eso empieza a coger más fuerza y ya vos de pronto decir, listo, voy a empezar a mirar más música e incluso de pronto empezar a buscarse un convito? Porque generalmente uno se consigue un convito de personajes afines que, mira, a mí Por también lo me gusta la general música. sucede eso. Sí. Y efectivamente sí fue en el colegio ya, estando ya en la secundaria. Un bachillerato. Más o menos estaba yo como en octavo, más o menos tenía por ahí 15 años, 16. Ya en el colegio pues sí aprende uno a escuchar las cosas que escuchan los amigos y ya empezaba pues como a relacionar, esto era lo que mi tío escuchaba, esto ya se llama Aerosmith, esto ya se llama Guns N' Roses, Metallica. Ya empezaba como a aprender un poco más del tema con lo que mis compañeros conocían. Y en ese momento ¿estás definiendo ya un gusto específico o estás escuchando todo lo que va cayendo? Sí, yo creo que ya me voy inclinando un poco más por eso. Y lo que vos decís, las galladitas y eso, como que van separando las tribus, por decir así, Claro. dentro del colegio. Entonces éramos más bien como el combo de rockeritos y escuchábamos eso. ¿Sigue el gusto por los instrumentos hasta ahí todavía o...? Bueno, con los instrumentos yo creo que sí fue un poco más atrás, más o menos por los 7 años. No recuerdo muy bien, pero sí sentí como el interés por aprender a tocar guitarra. Posiblemente pudo haber sido por la interacción con los instrumentos de mi primo y eso, y pues por la música que escuchaba en la casa, pero no la guitarra, pues en lo del rock y eso no, sino que quería la guitarra clásica. Ok, listo. Pero pues no conocía mucho sobre esto, entonces yo sí recuerdo que más o menos cuando tenía 7 años yo pedía que me regalaran una guitarra y mi papá me compró una guitarra. En realidad no era una guitarra, era un requinto. Un requinto. Era un requinto porque sí recuerdo que era Más pequeña. Sí, de escala más pequeña. Ahora que conozco un poco más de instrumento me doy cuenta que no era una guitarra. Es básicamente una guitarra, claro. Entonces, obviamente no sabía tocar y pues mis padres tampoco sabían mucho sobre el mundo de la música y creo que tampoco tenían información sobre conservatorios. Sí, claro, que pudieras ir a tomar clases en algún lado. Exacto. Lo que recuerdo muy leve fue que un vecino del barrio se hacía con una guitarra afuera a tocar y mi abuelo fue el que dijo, ¿por qué no le decimos al vecino que le enseñe? Clases, claro. Entonces sí, le dijimos y creo que estuve unas semanas poniéndole cuidado y me estaba enseñando Acordecitos. acordes, Claro. pero de pronto no me interesó mucho porque sí recuerdo que me enseñaba que los ritmos de trovas y cosas como Claro. que la verdad por el no... estilo que no te llamaba la atención. Exacto. No me llamaba la atención, entonces la verdad no seguí yendo donde el vecino y la guitarra se la pasó mucho tiempo colgada y a veces la cogía para hacer bulla, no sabía si estaba afinada, más bien era ruido. Sí, como por tocarla. Habías mencionado que te interesaba la clásica, pero cuando decís la clásica, ¿te referís a la música clásica como tal? ¿En guitarra? A la guitarra como tal, acústica. a la acústica. Entonces, ok, listo, ya. La acústica. Viene ese proceso ya en el colegio con los parceritos del grupo que forman su tribu aparte y se van ya buscando las identidades dentro de los grupos. Ya tenés más contacto con música, todo eso. ¿Qué sigue pasando allí con respecto a música y a instrumento? Bueno, con respecto a música, recuerdo que había un compañero que su papá sí le gustaba mucho la música y yo me acuerdo cuando íbamos a hacer tareas en la casa de él, veía las guitarras colgadas. ¿Guitarras acústicas o eléctricas? Okay. Acústicas. Pero creo que era música como parrandera y de este estilo. Yo ya estaba interesado un poco más en el rock y entonces un día
le dije a mi compañero que si de pronto a su papá no le interesaba vender alguna de esas guitarras o algo así, porque yo quería otra vez como empezar a ¿Y sacar. el requinto dónde estaba? No, ese requinto yo creo perdió. que no, eso terminó en leña porque a la final eso se la pasaron. Lo comió Sí, el yo creo que gorgojo. hasta se dañaría por ahí. Seguramente. No recuerdo muy bien qué pasó, pero sí, seguramente no terminó en La buenas clásica, o se lo condiciones. comió el gorgojo o se perdió en un trasteo. Eso es clásico. Entonces yo ya estaba como antojado de empezar a mirar la guitarra nuevamente. Y recuerdo que mi compañero tenía la guitarra y yo veía que esa guitarra estaba sin cuerdas y colgada ahí. Entonces yo dije, no la están utilizando, vamos a ver si de pronto logro negociarla. Y me acuerdo que yo tenía un Play, una consola de... Del PlayStation, sí. Y ese fue el negocio que hicimos. Yo le dije al chino que si le interesaba el Play y que lo cambiamos por la guitarra. Claro, así fue. Entonces yo me quedé con la guitarrita. Me tocó obviamente meterle cuerdas Claro. y mirar ¿Fuiste a dónde? ¿A la cómo- Flor del Campo o a Franco? A Franco. Recuerdo que fui a Franco. Sí, porque estamos en ese momento, si vos tenés que 14, 15 años. 15 por ahí. años más o menos. Sí, estamos entonces hablando de 2006, más o menos. Más o menos. 2006, sí, claro, Franco hace rato Franco. está ahí volteando. Entonces recuerdo que yo fui a Franco y Por esa época llegué yo de los Estados Unidos, marica. en En ese año regresé yo por eso. ahí he escuchado yo que en algunos videos dice usted que usted fue el que trajo algunos de los folletos de... Ah, no, eso fue antes. Eso fue Lo de las partituras. Ajá. No, eso fue antes, claro, eso fue en los 90. Porque en los 90, yo me fui en el 90 para Bogotá y yo estuve allá hasta el 98, pero yo venía mucho. Y mandaba de allá las sí. partituras, partituras y un montón de métodos y cosas. ¿Y de Estados Unidos qué trajiste? Me traje algunas cosas, instrumenticos y cosas, todo eso se perdió también. Lo único que queda, no, es que es más, yo creo que lo único que tengo de esa época son cables, unos cables putas cables buenos, hijo de puta, de esa época, y un split box, Morley, es lo único que recuerdo. Ah, bueno, y 2, 3 herramienticas de estas cosas, pero de equipo no. La consolita. Ah, sí, La tenés, señor, claro. la consola la Esa tenés, consola la la traigo traes allá, claro, la que hemos traqueado. Sí, esa. Sí. Parce, que... Entonces te fuiste para Franco, le montaste En Franco. cuerditas. En Franco en ese ¿Ellos se la entonces- montaron allá o vos la montaste? No, allá la montaron. ¿Quién estaba? Estaba José Luyer. Claro, José ese man, Luyer. ese man personaje también. Parce, yo me acuerdo que yo llevé la guitarra, parce, para que me le pongas unas cuerdas a esta guitarra, y el hombre miró la guitarra como más bien como con tristeza. Y recuerdo que me dijo, parce, yo se las voy a poner, pero yo le recomiendo que se consiga una guitarrita mejor. Esta guitarra está muy huesito. Y recuerdo que me dijo esas palabras. Pensando, mi Play. Esas palabras, claro. esta guitarra está muy huesito. Claro. Y yo le dije, no, parce, pues ponga la chino porque ¿Qué es lo que hay? sí. Pero, parce, eso me quedó como sonando. A la final con la guitarrita, creo que ahí también conseguí un folletico de esos donde... Cancionero. aprendía uno, exacto. Los acordes y cositas así. Y pues traté de empezar a sacar cositas solo, pero pues no fue mucho lo que pude aprender, pues tampoco más de ahí. Ya después recuerdo que más o menos por ese mismo año tenía yo 15, 16 años. En entonces tenía yo una novia en el colegio. Cuando yo iba a hacer visita donde la novia, el hermano en su habitación tenía una guitarra eléctrica. La primer guitarra eléctrica que yo vi. Parce, así como tenés esta Sí, ahí parada así en el paralito y tales. Sí. en el atril. Y entonces yo llegaba y yo llegué, parce, qué bacano. Es eso, chico? La toqué, las cuerdas, eso no sonaba. Eso no sonaba. Y yo, ¿esto qué es, hermano? Y entonces ya hablando con el cuñado, no, parce, es que esto es una guitarra eléctrica, eso para que suene necesita un amplificador. Parce, ¿vos cómo te conseguiste eso? No, el chino, recuerdo que estaba trabajando, empacando mercados en el supermercado, entonces llamaba La Galería, que estaba ahí en Santiago Plaza. Sí, la galería. El chino muy juicioso, muy camelladorcito, se consiguió a punta de empacando en mercados su guitarra. Y yo, ¿cómo así, parce? El man le cascaba. El man tampoco sabía. Puta. Le gustaba también mucho el rock, pero hacía también mucha bulla y no sabía Claro.
con su folletico creo que también comenzó Tenía a un sacar. amplificador. Tenía un amplificadorcito como de 10. Esos de 10 vatios, de claro. 10. Pero, parce, el sonido era mortal. Sí, claro, vos escuchás eso y estás en el cielo. Hombre, Claro, yo me acuerdo de eso. Sí, la primera vez cuando me regalaron la primera guitarra, yo la conecté a un por ahí. Yo te he mostrado la foto. Debe ver si la tengo y la pongo acá. Yo la conecté a una grabadora. Ah, me mostró Una grabadora y la grabadora tenía los parlantes desconados. Y esa era la Entonces, claro, distorsión. eso no le hizo. Uy, mira, me mataron volado de la alegría. Claro. Parce, claro, eso es mortal. Y en ese entonces, y creo que todavía, esos amplificadores vienen también como con un drivecito que... Sí, eso tiene un drivecito. Y Sí, ya le da tiene la un drive, distorsión claro. y suena mortal. Sí, sí. Yo ya antojado de una guitarra eléctrica, hermano. Claro. Y dando lora pues en mi casa y mi abuelo viéndome con esa guitarra a hueso, Sí, tratando de aprender algo. mostrando la gana. En ese entonces él tenía una motico, una mini moto, una chiquitica que resulta que nosotros cuando eso, creo que te he contado, Claro, sí, señor. nosotros éramos los que alquilábamos motos en la isleta. En la isleta, el parche de las moticos, moticos claro, eso chiquiticas. es re clásico, hermano. Entonces teníamos como 4 moticos de esas. Y una de esas motos, mi abuelo la vendió para comprarme la guitarra. Qué energía, parce. Parce, la primer guitarra. ¿Dónde la compras? En Franco también. En ese entonces vendían un kit que venía la guitarra y el amplificador. Su con correíta, su correíta, su plumillita, el kitcito completo. afinadorcito. Era una Behringer. Ah, claro. El amplificador creo que era de 15. Ah, Behringer también. montado, chino. Sí, ¿sabes? Parce, y ya yo pues No creía en nadie. no me imagino. las creía ya. Ya por ese entonces comencé ya como con mi cuñado ya ambos a empezar a aprender un poco más juiciosos. Ya empezaba uno a ver como videos en YouTube, ya estaban las redes sociales un poco más, ya podía empezar a ver cositas. Pero no tomabas clases con nadie. Sabiendo que pronto ahí estaba José Luyer y me imagino que José Luyer Bueno, les ofreció servicio de clases. En realidad eso fue como para un tiempo de diciembre creo y había una promoción de que si uno compraba la guitarra, clases. él le daba como unas clasecitas. Una clase ahí introductoria. algo así, era como 4 clasecitas. Y entonces alcancé a ver algunas cosas de solfeo y cositas así básicas de la música. Pero en el mes eso fue lo que se aprendió Sí, y claro, ya mucho lo que lo es sueltan a como la uno galleta, y como a ver hágale. si a uno le da, claro. Entonces sí, fue como lo poco que pude. Siempre fui autodidacta, no tuve nunca, no sé por qué, ni por parte mía ni de mi familia, llegamos a pensar de que hay un conservatorio, ya existía el conservatorio en ese entonces, vamos a meter a este muchacho a aprender. No, la verdad fue autodidacta y nunca hubo como esa inclinación por eso. Yo hoy en día digo, hice mucha bulla, eso fue más bulla que otra cosa. Claro. Entonces fue más como eso. Pero entonces ya con mi cuñado sí empecé como a introducir un poquito más al mundo del rock, a conocer otras bandas un poco más pesaditas y a tratar de sacar cosas como a oído. Yo siempre fui mucho de oído. Sí. Y a sacar cositas ya con la guitarra. ¿Ustedes se reunían en dónde a cascarle? ¿En la casa de En él? la casa de él. No, ahí no había problema por No, ese tal. ahí Te no. ibas con tu tal y lo dejabas allá. Sí, claro, entonces yo ya me reunía con el hombre allá y a veces me hacía hacer visita y ya resultaba Claro, terminabas ni haciendo era visita y no pegándole a la que guitarra, haciendo claro. la bulla con Claro. con el parcero ahí. Ya después de eso, Pero espérate un momentico, ha pasado un buen tiempo, ¿cierto? Normalmente uno va definiendo como el estilo de la música que le gusta, las bandas con las que se identifica. Uno empieza a pensar, esta es la música que a mí me gustaría sacar, todo eso. Generalmente hay como un proceso ahí, ¿cierto? Tuviste ese paso también, porque me hablas de la influencia inicialmente de lo que te ponían en la casa, de ver a tu mamá haciendo el headbanging con la música de Gloria Trevi, escuchando la música que te pasaba el tío y ya empezando a escuchar ya después con el combo, con la tribu del colegio, que ya sabía si esto es Aerosmith, esto es Guns N' Roses, esto es esto, lo otro. Ya empezabas como a coger un gusto por decir, puchiga, esta banda me encanta, esto es lo que más me gusta estar escuchando, o todavía no habías definido esa parte. parce, sí, yo creo que mis primeras bandas favoritas, Metallica,
Aerosmith siempre Sí. me marcó también, y más que todo por ese estilo. ¿Rock en español en ese entonces? Rock en estabas español, escuchando? no, más bien suave. Suave. Más bien suave. Y de pronto sí recuerdo también que en ese entonces pasaban muchos señores vendiendo CDs en la calle. Oh, sí. Y creo que en ese entonces ya venían los MP3. Ya no Ya era, empieza a salir el MP3, sí. ya no era el CD pues normal que le Sino caen que le 12. caen como 300 exacto. canciones, Y venían muchos géneros en un CD diferentes. Claro. Entonces creo que había... Variadito. Exacto. En la casa compraron un CD de esos que vienen mezclados de todo y venían por carpetas divididos, estaba la carpeta del rock. Ahí fue donde también conocí ya System of a Down y un poco de bandas que no sabía que No existían. habías escuchado. Ni siquiera por el contacto con el combo No. del colegio, porque muchas veces los que empiezan a llegar, mira lo que me llegó y mira lo que pasó. y tal. No, mira que no, Mira, sí. de esa manera, más que todo porque pues se había comprado este CD y conocí cosas que no conocían tampoco mis amigos. De pronto yo sí empecé también a compartirle cosas a ellos. Y entonces a la par seguís sacando los temas a oído. Parce, en el colegio ya habían otros compañeros que estaban interesados también en escuchar pues la guitarra. Ya sabían pues que yo tenía guitarra. Sí, Vámonos para la casa de Davinson a mirar que él tiene una guitarra y que no sé qué, y hacer bulla, pero pues no sabíamos mucho sobre música. Recuerdo que ya con el cuñado y otros compañeros del colegio empezamos a tratar de armar que es que una bandita, sacando cosas a oído también. Y en ese entonces también empezamos a conocer lo que era el Guitar Pro. Claro. Yo soy uno de los hijos de De Guitar los hijos Pro del también. Guitar Pro, sí, eso hay toda una Entonces, camada. de ahí- Incluso todavía mucha gente usa. Todavía, parce, todavía Una hay- herramienta, hay que aprovecharlo. claro que también ya salen muchas aplicaciones para móvil que pues vienen haciendo como lo Algo que... similar. Exacto. Pero entonces con la ayuda del Guitar Pro empezamos a sacar ya un poco de mejor las canciones y estas cosas. Recuerdo también que entre el cuñado, un amigo del colegio, Alberto Arboleda, parcero del alma, mi mejor amigo todavía hasta la actualidad, compramos una batería. Compramos una batería entre todos, parce. Creo que también en ese entonces el suegro Metió la mano ahí. también metió la mano para que el hombre nos apoyara y le gustaba pues que estuviéramos con lo de la música y eso. Claro. Compramos una batería y pues tampoco ninguno sabía ni tenía idea de la batería, de percusión ni nada, pero queríamos empezar a armar algo y aprender. Parce, yo recuerdo que esa batería la llevaron y yo cuando me monté en esa batería también fue otra cosa como que me fluyó. Empezaste pum, pum, pum. Sí, pum, parce, pum. empecé a sacar como ritmos de pronto que ya Sí. había escuchado y no sé, los chinos estaban El aterrados. punchin. El punchis. Sí. Y empezamos a hacer bulla, ¿Qué no me batería acuerdo. era? ¿Te acordás? Era una Century. Una Century. Estaba mal. La ¿Y, compramos. y en dónde la compraron? Según ya, por ahí miramos en internet que un man por acá en Cartago tenía una batería y la compramos. Estaba más bien en malas condiciones también, huesito también como la guitarra. Tenía los parches más Pero bien bueno, pues. paila, pero pues como tampoco sabíamos mucho. Y configuración básica. ¿Qué más me acuerdo? ¿En dónde la dejaron? ¿Dónde tú...? En la casa del cuñado en ese entonces. No, o sea que ese era el ensayadero, pues. Ese era el ensayadero. Parce, Y me faltaba acuerdo el que- bajista y el vocalista. ¿O no habían pensado en eso? No pensamos en eso. No pensamos en eso. Parce, me acuerdo que en ese entonces hacíamos bulla en esa casa que hasta yo creo que los vecinos nos echaban la policía. Me acuerdo un día que el suegro en ese entonces estaba como enojado porque decía que le habían estado tirando piedras al techo. Los vecinos claro, habían por la estado música. haciendo Por- por la bulla que hacíamos en ese barrio. ¿Pero qué alcanzaron a hacer entonces? ¿O eran solo reunirse a recochar o algo? ¿Llegaron a definir, bueno, subite vos en la batería, yo voy a coger la guitarra, tu cuñado la otra guitarra, de pronto alguien tratando de cantar, Bueno, tratando de sacar es alguna que cosa? tengo recuerdos muy vagos Muy de vagos. eso.
venga, ahora que me acuerdo, sí creo que conseguimos un bajo. Un bajo, y la chica que entonces era mi novia, creo que estaba intentando aprender a tocar. A tocar. Pero eso tampoco como que... Pelechó. No pelechó. No pelechó y creo que ese bajo al último resultó por ahí tirado. No le puso como mucha interés al asunto. Pero el chino y yo sí seguimos como tratando de sacar cositas. Y yo creo que cuando llegamos a poner un poco más de orden a lo que queríamos, fue cuando conocimos a una persona que para mí fue una de las más importantes en el camino pues musical, y fue Diego Estrada. Diego Estrada, que en este momento es el guitarrista de Rabiaceni. Está con Rabiaceni, claro. Que de hecho por ahí estamos en conversaciones a ver si podemos lograr... Parce, tiene que estar acá. Claro, tráelo para que venga a charlar con nosotros. No solamente de eso, sino que estoy por ahí maciándome un especial de Azorrock chino. Y ese man estuvo ahí metido en ese... parce, ese man ha sido influencia para muchos en Cartago. Yo me acuerdo que muchos pelados han pasado por manos de Diego Estrada. Sí, tutelaje de Diego. Sí, ese man ha sido influencia para muchos acá. Y yo me acuerdo que el hombre era vecino de nosotros. Y obviamente, pues... No sé si sería uno de los que tiraba piedra, me imagino que no, porque era... Es que están tocando muy mal, ¿vale? ¿Quién viene y me puta explica la piedra? El hombre escuchaba pues que hacíamos bulla. Sí. Una vez se nos acercó y nos dijo, parce, ustedes tienen instrumentos, les gusta la música, yo sé tocar, si quiere les enseño. Y el hombre llegó y nos comenzó a mostrar lo que sabía, y parce, nosotros ya viendo, para mí la primera persona guitarrista que conocí, que sacaba ya temas enteros, porque nosotros a punta de pedacitos tratando de sacar cositas y no salíamos con nada, y eso fue como la guía de nosotros, parce. La lucecita, sí, la cosa. ese man nos cogió y comenzó como a enseñarnos pues ya cosas más de la música como tal, y a sacar por lo menos ya temas enteros. Yo creo que los primeros temas que empezamos a sacar fue de Tierra Santa, El Bastón del Diablo. Espérate, antes de que sigas, discúlpame, a mí siempre me dicen, es que usted interrumpe mucho, me vienen preguntas. Antes de que sigas con lo de los temas que estaban sacando. Tu historia con el instrumento se podría definir como pre y post Diego Estrada. Sí, parce, yo creo ¿Listo? que sí. Pre Diego Estrada, todo eso fue a tope empírico. No tenías idea, obviamente. Empírico y ruido, lo sigo llamando. Sí, eso. pero no tenías idea que era un power chord, que era una notica por acá. Y me imagino que ya Esteban te lo empieza a mostrar. Claro. Porque yo recuerdo, en la experiencia mía me pasa algo similar, y cuando yo me doy cuenta que existen esas cosas, claro, la vida a uno se le voltea totalmente. Claro, es que esto suena así, por eso. Entonces se enriquece mucho. Sí, ¿Estabas hablando de Tierra Santa? Tierra Santa... No, creo que por ese entonces solo de pronto algo de Metallica. Pero entonces ya pues guiados por el hombre íbamos como más a la fija. Claro. Pero entonces resulta que los compañeros empezaron como a desmotivarse. No sé, empezamos como a ensayar y como que no daba fruto las cosas, no salíamos con nada. Empezaron a salir, unos ya no querían coger el instrumento, ya como que se dedicaban a otras cosas. Cambian las prioridades. Exacto. A la final, prácticamente los únicos que quedamos con esta de la música fuimos el cuñado y yo. Diego también se alejó un poco de nosotros, porque vio que de pronto ahí no había como... No había futuro. No había mucho como mucha futuro, cosa. Y estuvimos por mucho tiempo tratando de sacar cosas y no salíamos con nada. ¿Los vio medio haraganes o qué? Exacto. Y entonces ya después yo creo que ya estaba yo muy grande, ya tenía por ahí 20 años. Cuando... No, pero yo creo que me estoy saltando tema, porque yo hasta ese entonces había escuchado música, pero no había yo asistido a mi primer toque, no había escuchado yo músicos en vivo, ni nada de eso, que eso fue otra de las cosas que a mí me voló la cabeza, y ya empecé a ver las cosas de forma diferente. Porque a usted te toca, si en el 2006 estabas
interesándote en estas cosas y eso. Yo recuerdo en el 2006, yo vengo de los Estados Unidos y yo me doy cuenta que aquí están haciendo un movimiento interesante. De hecho, por esa época habían toques en la Casa de la Cultura. Está José Luis sacando lo de Sonido Secreto. Sonido Secreto. No sé si en ese momento Azor Rock ya estaba funcionando. Azor Rock no, Azor Rock todavía no estaba en ese entonces. Pero había movimiento. Yo he escuchado de los tales Rock al Patio y de un montón de toquecitos. Rock al Patio tampoco me tocó. No me tocó ese. Pero sí habían algunas banditas por ahí, pero yo no tenía mucho conocimiento. No tenía mucho conocimiento sobre la escena. Era más que todo lo que hacíamos en el grupito del colegio, pero como que estábamos todavía en una burbujita. ¿Y esa burbuja no la ayudó a romper Diego? No, porque Diego debía estar también metido. Claro. No, mira que no, parce. No. Decirle Chino, vea. El hombre nos enseñaba cositas, pero ahí no nos sacaba ni nos decía, okay, mira, vamos allí, hay una banda. Sí. No. ¿Qué es? Claro. Yo creo que él sí lo hizo, pero ya estando ya más grandecitos. Yo recuerdo que de pronto el primer toque al que fui yo fue uno que se hizo en el Parque Sueños de Libertad y en ese entonces estaba tocando Flama. Claro, Flama, me acuerdo que ellos tocaron ahí. Flama tocó ahí, parce. ¿Eso no fue algo que hizo la fiesta, la Alianza Francesa? No recuerdo eso a qué se debió, pero el cuento fue que nosotros estábamos en una entrega de símbolos del colegio, estábamos creo que en 10 o en 11, no sé si estábamos entregando o recibiendo símbolos. Y había un compañero del colegio, Johnny Montoya, que en este momento es profesor de música. Él fue uno de los primeros también en el colegio que empezó a interesarse por el instrumento. Y él creo que estaba empezando en una banda también. Creo que en ese entonces la banda Roxito. se llama, sí, era como Roxito. Creo que se llamaba Fulano de Tal. Me parece que se llamaba Fulano de Tal. Fulano de Tal. Pero él era el bajista. Ok. Entonces él nos dijo, parce, después del evento de entrega de símbolos, voy a tocar en un evento que se va a hacer en el Parque de Sueños de Libertad. Caigan. Para que vamos, caigan y tin. Entonces nosotros vamos a ver al parcero. Claro. Vamos a verlo tocar. Y listo, empezaron ellos a tocar y bacano, el Chino con su energía ahí, el bajo y tin. Cuando parce, sí, Flama. Eso fue lo que me impactó a mí. Ver esos manes allá montados en el escenario con esa energía, porque esos locos siempre la botaron toda. Claro. Primer vez yo que veía pues esos solos, esos punteos. Sí, que... Uf, parce, yo quedé impresionado con eso. Ese fue mi primer toque y el de la mayoría de mis compañeros, el de Hilberto, el de muchos parceros del combo, por primera vez viendo en vivo. Esto fue impresionante para todos. Después de eso fue que fuiste a buscar a Alex Arboleda allá en el... Ah, ya te había contado yo también esa historia bacanísima. Esa historia. Claro. Eso fue ya tiempito después. Ah, ok, no, pero entonces no nos saltemos. Sino que estaba pensando en eso cuando mencionaste los Flam. Sí, no, entonces ya ahí fue como cuando empezamos ya a romper la burbuja y a conocerle la escena de Cartago como tal. Ahí sí ya recuerdo que Diego nos llevó también a un toquecito que hubo como por creo que eso era como por la carrera sexta, como por los lados donde queda el Intec más o menos. Había una casa en un sótano y por ahí hicieron un toque, unas banditas, más o menos como por esos lados. Habían unas bandas ahí tocando y empezamos. ¿Te acuerdas cuáles? No. Parce, esa banda... No recuerdo cómo se llama. Bueno, en fin, un toque underground. Empezamos ya a escuchar un poco más sobre toques, que ya la gente decía, va a tocar en la fiesta de Cartago, creo que ya sacaban cositas, porque en ese entonces ya también estaba tocando... José Luis también tenía una banda que se llamaba Spiral. Sí, Spiral. Él estuvo con Sullivan también, creo. No ahora recuerdo si estaba con Sullivan. Era pero como... sí, el Spiral. Eso era como un grunge, algo así. Yo por ahí tengo algo de eso, creo. Y ya está el Sonido Secreto, ya había muchas banditas. Me imagino que Sullivan también tenía ya su banda, pero no recuerdo yo haberla escuchado en ese entonces.
fueron como los primeros acercamientos como tal a los toques. ¿Eso alimentaba tu pasión por el instrumento entonces? Claro, sí, ya en ese entonces ya estábamos interesados en la música y empezamos a ver que el compañero del colegio, Jonier, montó ya tenía su bandita y nosotros, parce, hay que sacar cosas y ya pues influenciados por Diego. Pero como te digo, eso a la final no salió... Claro, pero me refiero a vos ya personalmente, tu proceso personal con el instrumento, porque pues listo, los otros se van abriendo, pero vos estás tocando la guitarra en este momento. Parce, yo sí estuve tocando, pero solo. Siempre fue más bien en la casa, con el Guitar Pro, sacando covercitos, cositas, pero no siento que haya evolucionado mucho porque, no sé, como que no... Solo y sin conocer pues muchas cosas más, no... Siento que no era como el momento mío de la música en ese entonces. Pero estabas en contacto con lo que estaba sucediendo acá. Sí, pero un poco más bien alejado, no conocía mucho la verdad. Yo creo que el momento como tal mío de la música y como músico también fue influenciado por Diego Estrada nuevamente. Porque ya en ese entonces ya sí yo asistía a los toques, pero ya como tal la música, pues con el instrumento estaba muy quieto. Pero sí seguía con el cuento pues del combo de los parceros, vamos a los toques y escuchar y a cabecear y a los pogos y a la recocha y a todo eso. Ya estaban los conciertos de Azo Rock. Okay. Yo creo que fue como el segundo o tercer Azo Rock cuando se me acercó Diego en uno de esos toques. Hace mucho rato no lo veía, me saludó, parcero, ¿cómo va? ¿Qué? Usted todavía está tocando, todavía tiene la guitarra, todavía tiene la batería. Porque resulta que a la final yo me quedé con esa batería. Ajá. Yo me quedé con esa batería porque los chinos estaban que como que no querían mucho y yo me rebusqué la plata y les pagué cada uno su parte y yo me quedé con la batería. ¿Pero seguía donde tu cuñado o ya estaba en tu casa? No, yo me la llevé para la casa. Okay. Yo me la llevé para la casa y hacía también bullita ahí en la casa a veces, pero seguía haciendo bulla porque no hacía mucho más de eso. En ese entonces, Diego, en esa Azo Rock, me dijo, parce, ¿vos seguís con la guitarra? Ah, que sí. Chino, mira que es que yo estoy tocando con una banda y estamos necesitando un bajista. ¿Usted no se atreve a tocar el bajo? Y yo, parce, pues yo me imagino que eso debe ser similar a la guitarra. No, hágale, parce, y bueno, y el bajo, y yo no tengo bajo. No, hágale que nosotros le prestamos uno. De uno. Y nosotros le prestamos uno. Entonces yo le dije, hágale, parce, hagámosle. Y yo dije, bueno, pues me tocó poner otra vez juicioso porque ya hace rato tenía el instrumento tirado. Y recuerdo yo que el hombre me dijo, parce, estamos tocando una canción de Avalanche, se llama Torquemada. Torquemada. Yo, parce, no, la verdad yo no sé qué será eso, no lo conozco. No, es muy bacana, escúchela. Y mira a ver si es capaz de aprendérsela. Y para que ensayemos tal día y miramos a ver cómo nos va. Parce, yo me fui para la casa. ¿Te la aprendiste? Cogí la guitarra y empecé a sacar la línea de abajo de Torquemada. La saqué. Creo que fue también con Guitar Pro y partes a oído. Entonces ya cuando me encontré con los manes, Diego fue por mí y me dijo, listo, entonces tenemos que ir a la casa del pianista, que es en Santa María. Y entonces arrancamos. Cuando el hombre llegó y tocó la puerta, ¡tin!, y salió un señor. Y yo esperando pues quién era el pelado. ¿Cuál era el pelado con el que íbamos a tocar? Cucho. Cuando resulta que el Cucho era el pianista. Y yo esperando que iba a ser un chino con el que íbamos a tocar. Era un man, Felipe, no me acuerdo del nombre de él. El hombre tenía un negocio de videojuegos y alquiler de películas ahí mismo en Santa María. Alguno debe recordar seguramente, claro, el apellido del hombre.
Y entonces él tenía un teclado, era muy bueno. No me acuerdo la marca del teclado. Sería un Korg, Roland, Korg. algo así. Generalmente son Roland, Korg. Porque esos Casio son los genéricos, pues que. Sí, esas. Pero cuando ya son músicos, entonces son o Korg o. Y o entonces, Roland. cuando al rato fue llegando, Incluso Alicis, he visto unos Alicis muy bacanos. de ese no conozco. El Roland lo conozco, pero creo que el del hombre era un Korg muy bueno. Entonces sí, cuando luego me di cuenta que era el hombre el que estaba en el teclado, ya listo, pues ya como Hágale, claro. asustado un poquito porque Sí, yo ya decía, es una bueno, ya exigencia. la cosa, El nivel. ya la cosa no es con muchachos Puta, sí. como pienso, sino que ya es con gente seria, entonces acá la cosa tiene que ser Exigente. exigente. Y entonces al rato llegó también Cristian Sánchez, que fue el guitarrista de Adaya. Estaba Diego y creo que baterista, me parece que el baterista en ese entonces era Jesus. ¿Qué nombre le tenían a ese proyecto? ¿Te acordás? Ese proyecto no tenía nombre. No tenía nombre. Pero ya tenían ciertos covers montados, Montaditos. creo que de Avalanche, de Warcry. Yo en ese entonces no conocía nada de esas bandas. Pero me puse juicioso a sacar las cositas que tenían. Y, Pero ¿cómo te fue ese día con el tema de Torquemada? parce, a los manes les gustó. Sí. Les gustó. ¿Vos te sentiste cómodo ahí, tales? Sí, A pesar de la presión. Yo agarré ese día el bajo y empecé a sacar lo que tenía. Estaba obviamente nervioso. No, y pasar de la cuerda de la guitarra a la cuerda del bajo también. Sí, y claro. y al cuerpo y todo eso es diferente, claro. Y el sonido también es algo diferente. Entonces a los manes les gustó. Y me dijeron, no, parce, entonces termine de sacar este del set list. Este es el list. Y empezamos ya, esa banda estaba empezando. No tenía nombre, empezamos ya juiciosos a sacar cosas. Teníamos ya un setlist grande. ¿Qué año es esto? Parce, esto fue como para el 2015, 2016. Nosotros empezamos a sacar el setlist y de un momento a otro nos salió el primer toque. La banda todavía no tenía nombre. Un parcero que tenía una fundación de animales nos dijo, parce, necesito que nos colaboren con el hombre rockero también, nos colaboren con un toque para recoger fondos para los animales y esta vuelta. Entonces nosotros, parce, pues esta es la oportunidad, hagámosle. En ese entonces ya estaba, me parece que un chino Manuel, no recuerdo el nombre, de vocalista. Buscando nosotros, pues, y creo que Alejo Velázquez ya era el baterista. Porque Ahí te conociste con él. Ahí me conocí con Alejo. En esa banda me conocí yo con Alejo. Nosotros empezamos, sí, eso fue en el 2016. La banda no tenía nombre y cuando nosotros nos invitaron, comenzamos, parce, bueno, necesitamos un nombre porque ¿cómo vamos a salir así? No recuerdo quién fue el que puso el nombre, pero de ahí fue que salió Tribu. Esa fue la primera alineación de Tribu. Que estaba Alejo en la batería, Cristian Sánchez en la guitarra, estaba yo en el bajo, estaba Diego Estrada en la guitarra y Manuel, no recuerdo el nombre, era el vocalista. Bueno, entonces fue nuestro primer evento, tocamos en Far West. Vos no la creías, me imagino. Parce, ese fue mi primer. Claro, estaba re nervioso. Y que había buen combo ahí de gente. Sí, siempre había gentecita. Creo que no estaban cobrando el cover. Claro, se llenó eso. Estaba bien animado ese evento. Ese fue mi primer evento. ¿Qué viene después de eso? Porque con Tribu después se convierte en Nativos, ¿no? Parce, se podría decir que se armó con la mayoría de integrantes. Como tal, Tribu duró como un año. ¿Y vos estuviste todo ese año volteando con ellos? Sí, yo fui el ¿Cuántos bajista de toques Tribu. tuvieron? Nosotros tocamos en Pereira, en el bar Oz,
cuando quedaba en el lago. Tocamos en Zarzal, en un evento, no me acuerdo cómo se llamaba. Tocamos en Far West, también tocamos en un Aso Rock. Ese proyecto duró como más o menos un año. O sea que en ese, porque yo el otro día estaba viendo las fotos de que tiene Aso Rock en Facebook, un montón de toques tienen ahí. ¿Sabes? Sí, ustedes están parce, ahí en algún nosotros momento. estamos en uno de esos, Parce, y si no me equivoco fue como en el último que hubo, Sí, como en la última versión que hubo, o la penúltima. de las últimas. Sí, de las últimas versiones que hubo de Aso Rock. Ese proyecto duró como un año. Luego hubieron pues problemas internos, pues ya diferencias con algunos de los compañeros, y esa banda se acabó. ¿Alcanzaron a hacer música propia o era cover solos? Sí, estábamos empezando como a componer unos temitas por ahí y como a empezar a grabar. Las grabaciones las hacíamos nosotros caseritas. ¿En dónde? Cristian Sánchez Okay. las hacía con el pedal que tenía un Line 6, Okay, claro. que también tenía pues interfaz directo, conexión, entonces. Y eso lo hacíamos en el computador del hombre y sacábamos las cositas. ¿Hacia qué género estaban apuntando? Parce, eso era como un heavy, como power, como por esa línea, era como el estilo de la banda. Y entonces, diferencias entre los personajes, y ahí qué pasa con... No, ya ese proyecto se acabó y estuvimos siempre como unos años... cesantes. Sí, quietos, pero pues siempre estuvimos en contacto, lo que son Alejo, Erika. Porque eso fue lo otro. Erika también fue la última vocalista de Tribu, porque en realidad Manuel empezó como en el primer toque, creo que estuvo, pero de ahí para allá lo reemplazó Erika, y ella ya fue la vocalista en el resto de los toques. Ahí ya fue donde yo seguí pues mi relación con Alejo y Erika. Claro. Y parce, yo creo que por ahí 1 o 2 años estuvimos quietos, pero después empezamos como con la nostalgia, parce. Pero es que nosotros en la banda estábamos haciendo bien las cosas, ¿por qué no miramos a ver si volvemos y sacamos otra vez un proyectico? Pues la idea era como seguir la línea del heavy, del power. Entonces ellos me dijeron, parce, ¿a vos no te interesa coger la guitarra? Y entonces yo, parce, pues yo hace mucho tiempo no toco guitarra, pero pues hágale, arranquemos. Igual vos tenías tu guitarra ahí y todo. Sí, yo nunca salí de la guitarra tampoco. Y tenía todavía cosas. Yo tenía el bajo, porque a la final ese mismo bajo que me prestaban yo lo compré. Ese era de Cristian también, de Cristian Sánchez. El hombre, yo lo negocié con él, me vendió el bajo, me vendió el amplificador de bajo. Entonces yo había quedado con el bajo, había quedado con la guitarra, el amplificador, y creo que también tenía todavía la batería, porque la batería con la que tocábamos en Tribu era la mía. Entonces, parce, ahí están las cosas. Busquemos gente, arranquemos otra vez, arranquemos con el proyecto. Y entonces sí, yo agarré la guitarra y empezamos a coger cosas que teníamos de lo que habíamos empezado a componer en Tribu. Y pues como nos fuimos agarrando eso, porque la idea era como agarrar lo que ya teníamos de Tribu, pero no arrancar desde cero, sino como empezar ya a producir lo de nosotros, y cogimos algunos de los covers que ya teníamos, porque Tribu más que todo eran covers, pero la idea era esa, como no arrancar desde cero. Entonces empezamos a componer cositas nosotros, pero en ese entonces solamente estábamos Alejo, tres. Erika y yo. Y como a tratar de conseguir el resto de personas. Necesitábamos el bajista. Pero el resto de personas era guitarra y bajo. La idea era conseguir otro guitarro. O teclado también. Y teclado también. Ok. Entonces, nosotros con Tribu alcanzamos yo creo que nosotros hablamos con Felipe García, sí, de Flama. Sí, claro.
Pero espera un momentico. Cuando se desbanda Tribu, ustedes quedan con el nombre de Tribu y lo siguen haciendo después 2 años después cuando, o ya eso se vuelve otra cosa. Parce, no, nosotros queríamos seguir con la misma idea, pero como recapitular las cosas, okay. Y o sea, dejar no el era nombre. Tribu. Exacto, murió Tribu ahí como tal. Pero como queríamos como seguir la misma línea, tratamos de escoger un nombre que no se saliera como mucho de lo que ya traíamos. Ahí viene el Nativos. Y ahí fue donde resultó Nativos. Que la idea era esa, como nosotros decíamos que hacer como cosas muy regionales. Étnica. Exacto. Como coger sonidos nativos, la parte étnica y coger de este estilo y sacar cosas que nos representara pues como por ese sonido. Entonces por eso era que no queríamos como soltar ese como decir el nombre de Tribu, pero que Sin la identidad. Exacto, esa como identidad, la ese identidad. trasfondo del... Claro. Entonces eso era lo que queríamos. ¿Esto es pre o post pandemia? Porque estamos hablando más o menos de esa época, ¿cierto? Pandemia fue 2019, creo. Parce, sí, eso yo creo que fue otra de las cosas que de pronto nos hizo como frenar un poco ese arranque que queríamos otra vez coger con Tribu, porque Cada pandemia fue puta. sí, ahora que me acuerdo, lo de la pandemia también nos influyó mucho en eso. Y yo me acuerdo que nosotros nos reuníamos en la casa de Alejo, yo llevé la batería para allá y comenzábamos como a componer y a hacer cositas, pero no podíamos como salir mucho ni movernos mucho por lo de la pandemia, sí. De la pandemia, claro. Que me acuerdo yo también... Pero espérate, antes de que sigamos, yo quiero escuchar, bueno, yo ya escuché la historia, pero yo creo que conté la historia del CD con Alex. ¿Eso parce, cuándo fue que claro. pasó? Un saludo. Yo siempre en estos últimos programas siempre le mando un saludo al parcero Alex Arboleda. Al parcero Alex. El man, yo siempre le paso los videos aquí, esto ya sí aquí entre nos, se los paso en primicia antes para que él se los pille allá en su casa en Europa. Porque el hombre ha sido una influencia grande para un montón de gente acá. Yo a él no lo conocía, lo conocí gracias a este podcast. Resultamos siendo por allá casi primos y una gran persona. Eso no lo dejaré de decir, un caballero, una gran persona, lo estimo mucho dentro del círculo de amigos. Y yo sé que hay una historia interesante, hermano. Parce, ese man le cuento que también fue una de las influencias mías, porque como le digo, fue uno de los primeros guitarristas, el primer guitarrista virtuoso. Claro, es que Alex es virtuoso. Que yo vi tocar en vivo. Y entonces, desde ese entonces, Flama se convirtió para mí en una de las mejores bandas que yo había escuchado en mi vida. Por Flama conocí también a Children of Bodom, que pues estos manes súper fans de ellos. Claro. Súper influencia esa banda, parce. Yo me acuerdo que nosotros escuchábamos a Flama en los conciertos, pero no teníamos la música de ellos ni nada, ni sabíamos pues como dónde escucharlos, claro, ni encontrarlos ni nada. Cuando eso yo creo que no se movían tampoco mucho las redes sociales, ni nada a esta vuelta. Pero recuerdo que un día, estando en el supermercado, en Super Inter. En Super Inter, claro. Por allá yo me acuerdo que me pillé a Alex y yo me quedé mirándole. Este man es el guitarrista de Flama. Y yo, parce, me le voy a acercar. Me le voy a acercar. Y entonces, sí, yo estaba todo nervioso. Claro. Y llegué y le dije, parcero, vos sos el guitarrista de Flama. Y el hombre me dijo, sí, esa historia ya se la conté también a Alex, que en ese momento ya somos parceros. En ese entonces yo lo veía por allá como el dios de la guitarra. Hombre. Y yo, parcero, vos sos el guitarrista de Flama. Que sí, yo, parce, le pido un favor, usted no me puede vender un CD de Flamas, que yo, para escuchar las canciones y el hombre me dice, parce, yo se lo regalo, tráigame un CD virgen y yo se lo quemo. Claro. Yo le quemo los temas ahí y yo, Dios. ¿Cómo? Parce, mañana se lo traigo. La foto cliente. No, en ese entonces yo creo que ni celulares de cámara buena, ni nada de eso.
Entonces ya el otro día llegué con el CD virgen y se lo pasé y me dijo, parce, venga mañana que yo le tengo ya el CD quemadito. No, yo emocionado. Claro. Al otro día llegué, buenas, por favor, Alex Arboleda, el de sistema, el hombre trabajaba en sistemas. Ah, que sí, que ya lo llamamos. Entonces el hombre se asoma para un balcón, parcero, ¿cómo vamos? Vea, le tengo el CD, me lo tiró, tin, marcadito, que flama y qué tales. Claro. Y yo, parce, muchas gracias. Y me fui yo para la casa con ese CD, lo más de contento, a mostrarlo a los parceros, porque los parceros pues también... Claro, con ganas de escuchar la música. De escuchar flama, parce. Y metimos nosotros el CD ya al computadorcito y ya sacamos... grabemos la música porque nos daña el CD. Parce, hacerle copias a eso, claro, todos los parceros ya con el CD. Claro. Y esa historia ya se la habíamos contado a Alex. Sí, esta vez que vino. Y el hombre no las creía ni se acordaba de eso. Él me decía, parce, yo creo que tengo un recuerdo muy vago por allá porque vos fuiste la única persona que hizo eso. Porque, no sé, pues sí tenía su fama flama, pero... Claro, pero mira lo que son los gestos, esos gestos tan simples como calan, hermano. Lo calan a uno y sobre todo cuando uno puede dar con personas que son aterrizadas. Porque otro que esté de pronto muy subido en su historia... o se pone muy diva, pero qué bacán, hermano. No, parce, Alex, un bacán el hombre. Y que Alex, vuelvo y digo, yo sé que ha influenciado aquí un montón, ha sido influencia para un montón de guitarristas. Y que el tipo, pues Alex es virtuoso, parce, un músico. Re duro. Sí, claro. Y que tiene sus historias también que aquí compartimos. Y bueno, espero que alguna vez podamos seguir compartiendo historias. Nos devolvemos entonces ahora sí para pre-pandemia, donde la pandemia los afecta un poco con el proceso con Nativos. Ah, sí, parce, entonces nosotros, es que yo no me acuerdo si Felipe García, que obviamente también es uno de los re duros de flama, claro. Yo creo que no, él no alcanzó a tocar con nosotros en tribu. Ah, no, sí, perdón. Él alcanzó a tocar con nosotros en tribu. Porque como yo le digo, el primer pianista de nosotros era el señor... Sí, el Cucho, pues. Que también se llamaba Felipe. Pero pues... Es que Cucho yo también más Cucho. Sí. Es la que soy Cucho. Parce, el hombre no recuerdo porque fue que salió, se fue de la ciudad. No recuerdo muy bien qué fue lo que pasó con el hombre. Pero cuando eso... pues yo no conocía mucho de la escena ni de los músicos en Cartago, pero lo que era Cristian Sánchez, Alejo Velázquez y esos manes ya venían muy metidos. Claro, ya venían reuntados de la escena, ya habían estado en otras bandas antes y tenían ya conocimiento de mucha gente, conocían a Felipe. Eso fue otra de mis emociones también fuertes cuando yo veo que el pianista que íbamos a tener en la banda era Felipe Flama, parce, que yo decía, claro. ¿Cuándo te ibas a pensar que ibas a estar tocando? Yo me acuerdo que eso fue... Con tus héroes. Con mis héroes, claro. Parce. Yo me acuerdo que esa era otra de las cosas que yo chicaneaba con mis amigos del colegio que ya no volvieron a joder con la música ni nada de eso. Estoy tocando con Pipe Flama. Parce, claro. Y entonces ya los invitaba, por ejemplo, al concierto que estuvimos en Azorrock y eso, obviamente... El parcero Alberto siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas con la música y con todo. Y los otros parceritos los invitábamos, vamos a hacer un toque, ¿qué tales? Y entonces los chinos ya emocionados porque pues a la final yo había sido el único que había logrado pues como seguir con la línea de la música. Que fuiste más constante en el asunto. Exacto. Porque, a pesar pues de los tropiezos. Sí, ellos seguían de todas maneras con la onda del rock y todo y escuchando, pero no tanto como metidos en la música como tal. Por parte de los parceros siempre he recibido también mucho apoyo con eso. Entonces este asunto pre-pandemia que los frena y todo eso. Tratamos de volver a contactarnos con Felipe, que pues ya sabíamos que era el remostro y ya teníamos contacto con el hombre. A la fija. Y entonces él dijo, parce, hágale, arranquemos otra vez con el proyecto y comenzamos a tratar de sacar cositas, pero resulta que no, ese proyecto tampoco pelechó. Pudo haber sido eso, la pandemia. Comenzamos pues a tratar de conseguir gente, siempre nos faltó otro guitarrista, nos faltó un bajista,
No, nunca evolucionamos con eso. Y también lo dejamos tirado mucho tiempo. Yo creo que estuvimos por ahí unos 3, 4 años con ese proyecto quieto. Muerto. Y ya después del tiempo, otra vez, pues yo nunca dejé el contacto con Erika y con Alejo, con Felipe, siempre fueron parceros. Y vos seguías pegándole en tu casa la guitarra. Y en mi casa, pero también como un poquito desmotivado y dejé el instrumento también quieto. También. ¿Ya por esa época te habías comprado las otras guitarras o todavía no las habías comprado? La Ibanez y la Jackson que tenés ahora. No, yo en ese entonces tenía... ¿Ya habías cambiado la Behringer? La ¿O te Behringer, seguías con ella? yo creo que yo todavía tenía la Behringer. Yo todavía tenía la Behringer. Pero pues como yo había estado ahora tocando el bajo, yo la guitarra la había dejado... Estaba en un segundo lugar. La había dejado quieta. Ya después de como de 4 años más o menos, otra vez, no sé, resultó otra vez como la gana de volver a empezar a hacer algo. Y pues el contacto todavía con Alejo y Erika. Y yo recuerdo que me los volví a encontrar. Eso fue en uno de los eventos de la Feria de Cartago. Creo que fue hace como 3 años atrás. Si no me equivoco, fue en la feria antes de la que estuvimos nosotros con Cartel Psycho. Eso fue Sí, eso fue la tarde de Rocky Motos ahí en la 16. Eso que tocaron. fue exactamente que ahí fue, si no estoy mal, que otra vez Adaya estaba saliendo a tocar. Exacto. Que ahí tocó Antares. Yo creo que eso fue uno de los momentos también como cruciales en la escena del rock en Cartago, porque en ese tiempo fue que muchas bandas de épocas que ya llevaban mucho tiempo quietas volvieron otra vez a conformarse. Y Alejo también en ese evento creo que tocó con Alejo tocó con Antares, sí. Con Antares tocó claro. Alejo. Si no estoy mal, ellos ya venían de haber tocado en Ecuador. Si no estoy mal. O fue después de eso, pero eso fue muy tocado de eso. Sí, Alejo creo que estuvo moviéndose con ellos un tiempo, pues ya aparte de lo que era Nativos y eso, sí estuvo, él no estuvo pues como tan alejado de la música como nosotros. Ese día yo me encontré con Alejo y Erika y parce, nos agarró otra vez como la nostalgia. Y Chino, parce, hay que volver a hacer algo, me decía Alejo, hay que volver a hacer algo. Yo estuve montado en esa tarima y otra vez como que me volvió todo. Parce, no nos podemos quedar así. Y arrancamos otra vez a tratar de buscar el guitarro que nos hizo falta, el bajista. Pero no iban a meter teclado en ese momento, ¿sí? En ese momento sí tratamos de contactar a Felipe de nuevo, pero el hombre ya venía con muchos compromisos porque ya estaba en Antares y Adaya. Con Antares, claro. Con Adaya, y creo que también estaba con otros proyectos de rock. Bueno, estaba bastante ocupado. Entonces arrancamos Alejo, Erika y Jonah Ponte. Jonah Ponte en ese momento creo que lo contactó Alejo y él fue el guitarrista que nos hacía falta. Empezamos a ensayar en la casa de él y a subir videitos pues ya en la página que habíamos creado de claro, Nativos. Ya dando bomba pues de que estaban activos. Exacto, y tales. Otra vez activos y qué tales. Y uno de esos videos lo vio Héctor Vélez. Parce, ustedes no necesitan un bajista. Veo que no tienen bajista, ¿qué tales? Claro, y nosotros, claro, parce, necesitamos un bajista de una. Y parce, ahí ya estábamos por primera vez Nativos ya completos. Como tal. Completos. Y vieron que no necesitaban teclado. Y no necesitamos en realidad teclado. Pues sí hubiera sido muy genial tener un tecladista. Porque, pues, pero no era determinante, pues. Sí, para que... ya vimos que con eso nos podíamos bandear. Y comenzamos ya juiciosos a sacar nuevos covers, a componer cosas. Ya estábamos más juiciosos componiendo y sacamos como 3, 4 temitas que teníamos ya. ¿Qué pasó con esos temas? Empezamos a tratar de grabar
Y por ahí creo que tenemos como unos maqueticas ya empeceditas a grabar, pero no, eso tampoco como que me le echó mucho la grabada. Y estábamos más bien como tratando de empezar a mostrarnos ya como tal en eventos. Y ya Tribu salió como, perdón, Nativos. Sí. Nativos salió en su primera presentación ya en Far West en ese mismo año. Y el objetivo de nosotros, desde que hablamos pues con Alejo ese día, fue, parce, para las próximas fiestas tenemos que estar montados en un evento también. Claro. Y empezar a mostrarnos. Y parce, sí, empezamos ya juiciosos con eso. Y alcanzamos a tener conmigo un evento en Far West. Y yo creo que ese fue el único evento en el que yo estuve con Nativos, porque pues Nativos en este momento todavía fue cuando tocaron con Tritón. Tocamos con Tritón. Que a Manuel se le reventó la cuerda y vos le pasaste la cuerda. Claro, sí, esa es sí. otra anécdota también, parce, que al parcero Manuel se le reventó la cuerda en pleno toque. Y yo pues en el último tema. En el último tema, sí. Y yo pues afortunadamente tenía ahí las de repuesto y de una fui y saqué la cuerda y el hombre pudo continuar. Ese día el evento lo armó Antares. Sí, estuvo Antares, Tritón y ustedes. Y sí, como le digo, fue la única vez que yo estuve pues con Nativos. Ellos siguen activos, sacando música, pero fue la única vez que yo los acompañé. ¿Y qué pasó? Parce, pues no sé, hubieron también como problemas ahí con los compañeros, diferencias, y no vimos que no era como buena idea continuar con el proyecto y lo paramos un tiempo y definitivamente pues yo salí de la banda. ¿Y ahí sigue? Y posteriormente, parce, pues una bandita ahí suave parce, no, Cartel Psycho. Claro. Cartel Psycho fue mi siguiente proyecto, el proyecto actual y al que le estamos metiendo la ficha con toda. Es un poco extraño, pues por lo que obviamente nosotros estamos en el mismo proyecto y todo eso, ya sabemos muy bien qué es lo que pasa en la historia, claro. Nosotros sabemos eso, pero pues es parte de lo que uno cuenta, ¿no? Yo sé qué es, vos sabes qué es, pero como para hacer un recuento. Sí, cada uno tiene como su perspectiva de cómo empieza ese proceso, porque eso fue bien curioso, porque eso es de un jam que se hizo en casa de Héctor. La historia desde mi perspectiva, desde lo que vos recordás, es la siguiente. Nosotros pues ya teníamos el combo cuando estábamos con Nativos, Héctor Vélez, Jonah Ponte, con los que tocamos en Far West. Entonces la esposa de Héctor estaba de cumpleaños y el hombre nos dice, parce, vamos a hacer una reunión en la casa, vamos a celebrar el cumpleaños de mi esposa, vamos a invitar a unos amigos, caigan allá y miren a ver si de pronto hacemos una chisguita, saquemos unos temas, rockcito y nos soñamos el parche. No hemos ensayado, esa era la frase. Esa era la consigna. Claro, entonces, la verdad es que teníamos una muy buena relación, las parejas, mi novia con la señora de Héctor, con la esposa de John en ese momento, pues todos muy unidos, muy bacana la relación. Y entonces, claro, ese día estuvo Malagón allá también. Ese día estuvo también Carlos Malagón. Caímos allá. Parce, ese día una elegancia de parche, sí, hubo karaoke, eso es a la final yo dije, no, parce, yo no voy a tocar porque yo no tenía nada preparado, pero eso después de que empezamos a comer y a tomar y hágale, nos entonamos y yo cogí la guitarra, cogí la batería un rato, después el bajo, y entonces ahí fue donde te conocí a vos. Sí, ahí nos conocimos. Ahí fue donde te conocí a vos, estabas con tu esposa. Ese día recuerdo que estuviste de pronto un poco como alejado porque estuviste conversando con uno de los niños de Héctor Taylor y Sandra. Pero te sollaste el parche. Sí, yo estaba ahí hasta me canté unos temitas también. Claro, estuvimos recochando, la pasamos genial.
Después de eso, recuerdo que vos me contactaste. Parcero, mucho gusto. Soy Miguel, estuvimos en el parche, jamcito, sí. en el parche con Héctor. Parce, me gustó mucho la energía de ustedes. Sería muy genial que nos pudiéramos volver a encontrar, nos tomamos algo y miremos a ver si de pronto recochito. podemos recochar. Sí, Parce, sí, ahí empezó la amistad. sí, claro. Cuando a los días, me acuerdo que Héctor nos escribió, teníamos el grupo de la banda, y Héctor nos escribió, parce, el parcero Miguel, el que estuvo con nosotros ese día, quiere armar como un proyecto de... Ah, no, espere. En ese parche yo me acuerdo que Héctor nos dijo que tenía ganas de armar un tributo A Barón Rojo. a Barón Rojo. Y nos dijo, parce, ¿cómo se sienten pues para que armemos el tributo? ¿Qué tales? Y creo que habló con vos Sí, también a mí para me eso, dijo para que el fueras tributo, sí. guitarro en ese. Pero después de eso, de esa idea no se volvió a concretar no nada, tuvo ni mucha, ni sí. se habló más. Pero el mismo Héctor fue el que una vez nos escribió y nos dijo, parce, Miguel tiene ganas de armar un tributo a Suicidal Tendencies. ¿Cómo se sienten pues para que le colaboremos al hombre? Y yo, parce, sí, hágale, hagámosle. Y Nativo ya había finalizado Sí, su ya no era último Nativos, toque. sí, ya Nativos estaba... Ya estábamos... no oficial, pero ya entre ustedes sabían que ya usted no... Sí, ya habíamos hecho como el receso ahí. Digo yo, aclaro esto para que después no vaya a pensar Alejo ni Erika que fue que yo me lo robé, ni mucho menos, sino que No. ya ustedes tenían claro que, nosotros no. E incluso aquí refrescando un poquito el dato también, me acuerdo que la idea inicial era un recochito. Hagamos un recochito, recochémonos 3 temas, que hasta uno de esos temas era siempre War Cry. Sí. Claro. Sí, porque la idea no era hacer tampoco tributo como tal al Suicidal Tendencies, sino que hacer un recocho. Yo me Sí, acuerdo era un que, recocho, vamos a hacer un recocho a ver qué tal, por lo bacán y qué tal. Sí, de ahí es de donde dice uno, parce, aquí esto está funcionando bacán. Entonces, y recuerdo que yo fui el que dije, parce, pues hagámosle las cosas que ya traemos y miremos qué es lo que tiene Miguel y a ver qué sale. Entonces yo te propuse continuar con siempre Warcry, que era uno de los temas que ya veníamos tocando Nativos. Entonces dije, parce, tenemos ese, arranquemos. Que finalmente no lo tocamos. Ese tema realmente no dio, como que se intentó. Creo que lo tocamos una vez, el primer encuentro que tuvimos, lo tocamos en la casa de John. Pero otra cosa era que, por ejemplo, de mi parte yo no conocía a Suicidal Tendencies. Claro. Entonces fue empezar a escuchar, a maciarle a algo que no conocía. Y creo que el primer tema que nos dijiste fue Sorry. De hecho, a mí me llamó mucho la atención cuando me mandaste el videito mostrando y dije, mira, son los ríos. Y uy, ya lo tiene listo. Qué energía tan bacana. Que sí, claro, es que básicamente va por ahí. Yo, se está funcionando una chimba. Claro. Parce, a mí me gustó desde que yo lo escuché. Desde que yo lo escuché, dije, parce, este tema está una chimba. Me los oye y de una te mandé el audio. Sí, y cuando usted me dijo, parce, está muy bacano, qué bacana la energía. Recuerdo que en el fondo del audio escuché la voz de Franci y decía, póngale mucho cuidado que esos pelados se le van a adelantar. Póngale cuidado. Sí. Como quien dice, vea, Pilas, usted es el que se va a quedar quedado. Póngale cuidado, no se duerma. No, hombre, claro. Y entonces, parce, ahí empezó. Nos reunimos en la casa de John, que cuando eso el hombre vivía en Puerto Caldas. Puerto Caldas, sí. Y estábamos en el cuento de quién iba a ser el vocalista. No teníamos vocalista. Cuando vos mandaste, creamos grupo para hablar del proyecto y vos mandaste ya la foto y nos dijiste, aquí tengo el vocalista, claro. Tengo el vocalista y la foto de David. Entonces, listo, parce, bacano, hágale. Entonces, como quedamos, encontrémonos tal día, nos vimos, recuerdo que fue en Puerto Caldas. Sí, allá también. Fue donde llegó David, llegó con el Chino John. Ajá, sí. Y estábamos haciendo bulla por ahí en un sótano, cuando el hombre fue llegando y de una cogió el micrófono y empezó
la energía entre todos fue instantánea. Muy buena energía, ¿para qué? Vuelvo y te digo, esto lo sabemos nosotros obviamente, pero ya como cerrando esta historia. En este momento estás entonces ya con nosotros, ya sabemos cuáles son los planes que vienen, pero desde tu perspectiva, ¿cómo ves la situación en este momento a pesar de los inconvenientes que ha habido? Vos, tu visión de la banda, ¿cómo la ves en este momento? Lo que estamos haciendo. Parce, bueno, porque ya casi cumplimos un año. Ya casi cumplimos un año y en ese año en realidad hicimos muchísimo y para mí fue un reto aprenderme de pronto tantas canciones en tan poco tiempo, porque yo creo que desde que empezamos, que fue como en febrero, hasta que el debut hicimos en Rock Plaza, que eso fue en abril. Eso fue casi un mes. Como un mes. Poco menos de un mes, sí. Siempre sacamos un set de ¿cuántas canciones? Como de... ya eran 11 temas. Como 11 temas, siempre... 10, 11 temas. Tuvimos poco tiempo y la evolución fue muy rápida. Claro. Pues en realidad, parce, asombrado porque son cosas que yo no había logrado en otros proyectos. Pisar tarimas para mí mucho más grandes, ya no de pronto toques en bares, sino ya eventos como el que tuvimos de la Feria de Cartago. Claro, Rock Plaza fue una buena salida. Porque, pues, hombre, para empezar de nada, porque es que a nosotros no nos había oído nadie, ni había visto no nadie. nos había oído nadie y pues gracias a Caliche que fue el que nos empezó a escuchar, que hicimos también mucha bomba en redes sociales, toda la red, que es la bomba, y el hombre desde que nos escuchó te contactó y nos dijo, parce, los quiero tener acá, y teníamos hasta nervios porque eran nuestro primer y que ese día me acuerdo cuando hicimos la prueba de sonido que estaban ahí los de Mutilation y los de Metal Militia y nosotros, esos manes con tanta cancha y puta, claro. Vamos a tirarle y puta, vamos a hacer. Y yo me acuerdo que otra de las cosas que me marcó fue escuchar la potencia de ese equipo que tiene Caliche en ese, parce, esa potencia, no, yo creo que es primera vez que yo había tocado con un equipo tan genial. Tan bacano, sí, y entonces, no, eso fue brutal. Y en el momento, parce, y yo tocar creo que... y abrirle a Cronos. Eso fue otra de las cosas. Eso fue otra de las cosas porque pues sabemos que Cronos es una leyenda. Y abrirle a ellos fue otra cosa de locos. Siendo pues nosotros una banda nueva, desconocida. Novata, sí, por decirlo. Novata. Pero pues ya veníamos con experiencia de algunas otras y del Roto, bandas. En el Roto también estuvimos. Con Timeless y con Corrupted Blood. Parce, la verdad es que hemos compartido con bandas muy buenas. Bandas muy buenas. Y de pronto el que ha tenido un poco menos de experiencia ha sido David. Claro, pero pues, ese man... No, David eso no le queda grande. Ese man la sacó del estadio. David es, yo diría que por ahí 50%, 60% de la imagen, de la energía de la banda, marica. Ese man sale y se trepa y brinca y corre. Tiene muy buena energía y muy buena disposición, y sobre todo toda la que no se me vaya a comer las flores después. Todo lo que le ha estado invirtiendo a su formación musical, porque ha estado tomando clases de técnica vocal y todo eso. Y volviendo al asunto, entonces ya terminando este proceso, estamos en producción, en etapa de producción. ¿Cómo has visto? ¿Cómo has esto lo hemos hablado, pero de nuevo, compartiendo con la gente, ¿cómo has visto esa etapa? ¿Cómo la has sentido? ¿Cómo la has vivido? Que básicamente tenemos 9 temas escritos en menos de un año. Sí. En meses, porque eso ha sido básicamente rápido. Para mí ha sido brutal porque, pues, como ya conté, el inicio mío de la música, pues, no fue el mejor. No tuve la guía de un profesional, no estuve en un conservatorio, y lo que he aprendido de la música fue empírico. Con respecto a lo que hemos hecho hoy en día, parce, ha sido para mí algo brutal, porque pues te agradezco porque he agarrado muchas cosas de ti y me has enseñado también mucho de la parte musical como tal,
y espero que también hayas podido tener cosas de mi parte. Claro, siempre. Y eso es algo muy bonito porque yo siento que en este momento nosotros, Cartel Psycho, es una familia, parce. Nos compartimos vivencias, nos compartimos conocimientos. El parcerito David, parce, aunque es uno de los personajes más jóvenes en la alineación, es una persona muy madura. Cabal, claro, David, hombre. Pastelito. El hombre tiene... Parce, yo lo he dicho, se lo he dicho a usted, se lo he dicho a él y a muchas personas. Tenía un concepto del hombre demasiado errado y es una gran persona a la cual aprecio mucho en este momento. El parce tiene mucho conocimiento musical, nos ha aportado muchísimo. Tiene mucha experiencia. No, Van parce, aterrizado. Yo creo que con respecto a lo que estemos creando en este momento, la parte de composición y todo, ha sido genial porque todos estamos aportando, todos estamos construyendo algo con lo que estemos acordes y felices pues todos. No es que, es que a mí me gusta esto, es que yo quiero esto y toque, no. ¿Usted qué le gusta? ¿Usted cómo le parece? ¿Qué quiere? ¿Qué sabe? ¿Qué tiene para dar? Estamos aportando todos de nuestro, lo que usted tiene, aporte lo que usted tiene. Hágale. Que eso es lo que nos va a dar la identidad, eso es lo que nos va a dar la identidad. Y que siempre hemos estado abiertos a todas las sugerencias de lo que haya. Aquí nunca ha habido un no, es que no, siempre ha sido algo marcado. A pesar de que durante todo el proceso que llevas desde que empezaste por allá, viendo a tu mamá moviéndote la cabeza y escuchando la música de los tíos y todo esto, no tuviste mucha inmersión en la escena, pero de todas maneras has tenido una observación de lo que ha pasado. ¿Cómo has visto ese proceso desde esas épocas, la época en la que te tocó Azo Rock, que Azo Rock para mí, a mí no me tocó realmente, pero de lo que he estado investigando me parece una de las épocas más floridas de la escena acá en Cartago, y gracias a todo el trabajo que hizo todo este combo, que ojalá podamos hacer un programa bien bacano de Azo Rock. Y lo que está pasando ahora, que está empezando a florecer, todas estas bandas que estaban en cierta forma relegadas, que están empezando otra vez a reactivarse, las bandas de muchachos, que hay una cantidad de pelados con un talento, el hijo de Alejo, Juan Pablo, que es un guitarrista muy bravo, un montón de pelados. Me pongo a mirar a esta niña Luciana, la baterista de Black Knight, claro, que ella a pesar de que ella dice que no le gusta el metal y eso, pero una niña muy medida, que maneja esa niña es muy impresionante. Entonces esa lectura tuya, ¿cómo es? ¿Qué ves allí? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo has percibido todos estos cambios? Parce, a mí afortunadamente pues me tocó también vivir una parte del antes y de lo que es ahora la escena en Cartago, y creo que estuve en ambos momentos del apogeo del metal y del rock en la escena, y creo que hoy en día el hecho de que hayan bandas jóvenes y proyectos como el que tenés, este podcast, hace que de nuevo la escena vuelva a tomar fuerza en Cartago. Me parece que está posicionando muy bien la escena del rock en Cartago y eso está genial. Ahora de lo que hay en este momento, ¿hay algo que te haya llamado mucho la atención? Que digas, píllate que es esto que están haciendo estos personajes o estos músicos, está bien interesante, algo así como que te llama mucho la atención. Parce, yo creo que otra de las cosas que me llama la atención y que está aportando muchísimo ha sido la inclusión del rock como tal en las ferias de Cartago, porque eso es algo que no se veía mucho, o de pronto pinceladitas por ahí trataban de meterle, pero hoy en día ha estado muy influenciado por el rock y tiene un espacio, y estamos tratando pues de que conserve el espacio del rock en las ferias. Y yo creo que eso es una de las cosas que más me gustan de lo que se está viendo en la escena actualmente.
Claro, el año antepasado con la primera tarde de Rock y Motos, que fue algo más o menos bien organizado, pero que sí se le dio cierto espacio, ¿no? Claro que sí. Y ya el año pasado con la tarde pues completa que estuvimos 8 bandas y que estuvo muy bien montado, y que para este año se espera que Rubencho termine de Rubencho, romperla. claro. Entonces para allá vamos. ¿Algún arrepentimiento en todo este proceso? Parce, sí. Yo creo que me arrepiento de no haber sido más juicioso en la música y en el instrumento, porque sí debía haber empezado. En este momento considero que sigo aprendiendo y, como te digo, he aprendido mucho de voz y de la guitarra, de cosas que la gente pensará, no, pues él ya está en una banda, debería ser un guitarrista brutal, pero yo considero que sigo aprendiendo y me arrepiento mucho de eso, de no haber como aprovechado mi juventud para haber aprendido desde cero la guitarra y el instrumento juicioso como se debió haber hecho. Y el momento más satisfactorio que tengas, que recordás, que digas, pucha, de todo este tiempo, este momento para mí fue Parce, yo creo que para mí hubieron 2 momentos cruciales en mi vida de músico, y uno fue el empezar a tocar en una banda como tal, gracias a Diego Estrada, como lo había dicho. Ese fue mi inicio, para mí fue algo brutal. Y por último, yo creo que fue el evento que tuvimos en la Feria de Cartago, que para mí fue el evento más brutal en el que yo he participado. Y el sonido, la organización, todo fue algo, las bandas que nos acompañaron. La energía de la gente a pesar de la lluvia. Parce, claro. Para mí eso fue brutal. El hecho de estar en este proyecto Cartel Psycho ha sido genial. Bueno, que lo digas vos, que no lo diga yo. ¿Dónde la gente para escuchar Cartel Psycho, dónde nos encuentran? Cartel Psycho en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Estamos trayendo cosas nuevas, estamos componiendo, tenemos videos de las presentaciones y se van a ver cosas geniales para que nos sigan en las redes sociales. Y de hecho, aquí les comento, hoy es 13, ¿cierto? 13 de enero. El 17 de diciembre empezamos el proceso de lanzamiento oficial del primer tema, Cartel Psycho, en todas las redes sociales. Estamos utilizando un servicio, pero hoy recibí un mensaje, se me había olvidado comentarles a los chicos del grupo, lo cuento aquí a manera... Primicia. ¿Ah? Primicia para... Sí, eso, hoy recibí un mensaje que había que cambiar unos daticos de los metadatos para que pueda pasar, y ha sido una demora, se ha demorado más de lo usual, pero yo creo que en cuestión de unos días ya el primer tema, que es Cartel Psycho, ya está disponible en todas las plataformas para que lo escuchen, de la banda, y los otros temas también que estamos ya básicamente terminando de mezclar, masterizar, para que sigan manteniendo Psycho. Entonces, pues Chino, parcerito, muchas gracias, parce, por haber aceptado la invitación. Qué bacano conocer gente, no es por alinear, porque la gente que me conoce sabe que yo no alineo a las personas, yo no sirvo para eso, pero qué bacano poder conocer gente afín, con ideas similares, personas aterrizadas, personas honestas, claras, con las cuales uno pueda compartir este tipo de cosas. Y obviamente qué bacano haberte tenido aquí para que conozcamos tu perspectiva de lo que es la música, de lo que es la escena, de las cosas que han pasado, de las cosas que vienen. Entonces, pues así como a nosotros nos ha gustado este parchecito, espero que a ustedes les haya gustado también. Si les ha gustado el video, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, es la mejor manera de estar al día con los contenidos que estamos publicando constantemente, y de paso pues nos siguen apoyando en este proceso. Como siempre, un placer, y espero verlos en más emisiones. Recuerden que si por algún acaso ustedes creen que pueden aportar de alguna manera a todo este documento, ya saben dónde me ubican, me mandan un mensaje y estamos en contacto para que entre todos formemos este historial de lo que ha sido la escena en Cartago. Así que
Sigámonos viendo, nos vemos. Suerte. Stay psycho.